De verdad que es un privilegio para mí poder estar hoy celebrando con ustedes también el Día de la Madre. Yo como hijo me siento demasiado identificado también, porque de verdad que nuestras madres son algo tan especial. Y yo hoy les quiero comentar una historia de una madre que se llama Nancy Fraser. Y resulta que en el año 2011 ella estaba sufriendo de algo que a todas las madres pasan por esto, me imagino, ¿no? Ya la mía está preocupada por eso, pero es el síndrome del nido vacío, cuando los hijos empiezan a crecer ya, a hacer su vida y se van de la casa. Así que ella estaba oficialmente sufriendo del nido vacío y decide armar unas vacaciones con sus hijos. Así que llama a su hija Jenny, a su hijo Andrew y uno de sus hijos se llamaba Pete. Pete le gustaba el béisbol y venía de la Universidad de Boston de haber jugado, así que bueno, esas vacaciones pudieron compartir, pero especialmente ella quería compartir con Pete porque era el que menos tenía tiempo para compartir con ellos. Así que ellos se reúnen y en esos momentos Pete le comenta a su mamá que actualmente se encontraba trabajando en una venta de seguros y él, cuando le decía a su mamá, le dice, bueno mamá, actualmente estoy en un trabajo que no me gusta para nada, mi pasión es el béisbol, yo amo el béisbol y de verdad que era muy bueno. De hecho, estaba jugando ya casi había pasado a las grandes ligas, estaba jugando unos campeonatos y entre uno de los que estaba jugando eran unos intermunicipales en Boston. Así que justo en ese momento lo llaman y se tiene que ir de las vacaciones repentinamente, los papás se quedan durante un tiempo más y después deciden ir a uno de los juegos de él. Así que cuando están allí los papás emocionados viendo a su hijo cumplir su pasión, resulta que cuando el pitcher lanza la pelota le pega en la muñeca y tiene una lesión. Y la muñeca, desde que recibió ese impacto durante ese juego, nunca fue igual. Resulta que durante 6 meses, este muchacho tuvo que abandonar el béisbol en ese periodo por una serie de reposos, pero él extrañaba que su muñeca, o sea, su mano en ese momento no había quedado igual, algo raro había en él. Cuando se entera de esto, decide, bueno, voy a invitar a mis papás a que me acompañen a una de las consultas. Y cuando va a una de las consultas con sus papás, que lo acompañan en ese momento, el médico se coloca frente a Pete y le dice, verás, Pete, revisamos todos los exámenes y te tengo que decir que no es un esguince, ni una fractura, no es un daño de un nervio de la muñeca, ni es una infección. No es la enfermedad de Lyme. El médico, al presentar todos estos elementos que pudiesen afectar su muñeca, que ellos se pudiesen estar preguntando, la mamá de Pete en ese momento dice, bueno, entonces no es nada grave. Y luego le dice el médico, al presentar esto, la mamá le dice, bueno, ¿a dónde quiere llegar usted con todo lo que me está diciendo? Y él le dice que su hijo tiene la enfermedad de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neuromuscular que cursa con una degeneración selectiva de las motoneuronas. Es decir, vas perdiendo tu capacidad de movimiento y tu capacidad motora en algunos de tus organismos. Y bueno, la mamá, sin saber mucho acerca de esto, había escuchado de una persona que con 80 años padecía esta enfermedad, pero no entendía muy bien lo que estaba pasando. Y le dice, oye, sí, bueno, ¿qué tenemos que hacer con ese diagnóstico para poder tener una cura? Y el médico le dice, digamos que siento decirles, pero no hay tratamiento y no hay cura. Impactante lo que tuvo que pasar esta madre al saber esa noticia. Y bueno, hoy les damos la bienvenida a nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Emmanuel. Estamos muy contentos de que nos puedan visitar y más si trajeron a su madre o a cada mamá de nuestra iglesia. Nos encanta tenerlas en este día porque parte de ustedes es la función de nuestra familia iglesia. Y verdad que las mamás, en especial, yo quiero muchísimo a la mía por todo lo que ellas nos dan, nos enseñan los valores y me trae muchos recuerdos. Cuando estaba armando este mensaje, recuerdo que cuando estaba pequeño, mi mamá, tengo muy buenos recuerdos de ella en mi infancia, pero esos icónicos. De hecho, cuando veía a los niños hablando de las expresiones, bueno, me venían muchísimos recuerdos. Pero les quiero mostrar una foto que eso fue reciente, no tiene muy buena resolución, pero para mí es una foto muy especial. Recientemente, en el municipio de Latillo, premiaron en el Día de la Mujer a aquellas mujeres que han tenido mucha labor dentro del municipio de Latillo por su dedicación y trabajo. Y me enorgullece saber que a mi mamá le otorgaron ese premio.
Mi mamá ha sido una persona que ha influenciado muchísimo mi vida en temas de servicio. De hecho, yo el mejor recuerdo que tengo de mi mamá cuando era pequeño es cada vez que iba a casa del vecino, a casa de un enfermo, porque mi mamá es enfermera, a curarlo y no le cobraba nada. De hecho, aún lo hace. Cuando le piden un favor, ella a veces no quiere cobrar nada y va y le pone el tratamiento y va y lo ayuda. Y esos valores jamás se olvidan. Y también tengo unos recuerdos muy buenos. Yo de pequeño me gustaba muchísimo el béisbol, era mi pasión. Yo estaba como el cuento que les eché de Pete, que no soñaba con otra cosa con jugar béisbol. Y de hecho, les traigo una foto ahí cuando yo estaba pequeño jugando. Y algo que me llamaba mucho la atención es que mi mamá siempre estaba en los juegos. Siempre en todos los juegos estaba mi mamá. ¿Y cómo lo reconocía? Porque era la que armaba la gritadera en la barra. Y decía, tú puedes, ese es mi hijo, vamos. Y claro, uno está ahí, uno está temblando porque la mamá te está diciendo o lo haces o bueno, ya duerme aquí. Y si algo me hacían a mí dentro del juego, si el pitcher, no sé, se le ocurría pegarme un pelotazo, ¿qué te pasa? No sé qué. ¡Ah! Y bueno, las mamás para defensoras están hechas. Recuerdo que también en otra faceta, una vez me porté mal, le rompí un vidrio de la casa peleando con mi hermano y fui yo, pues. Entonces mi mamá yo tenía una mentira porque culpé al menor. Si hay hermanos mayores, lo bueno de ser hermano mayor es que puedes culpar al menor. Nunca, y sales ileso, pero siempre te descubren. Es una cuestión porque le creen más al menor que al mayor. Pero cuando se entera mi mamá, ella utiliza un método que utilizan todas las madres. El castigo se quitó su chola y comenzó a pegarme. Y lo cierto es que cuando me empieza a pegar, yo me empiezo a reír. Por eso es que la chola era como de, no sé, de un material muy liviano. Y me empieza a pegar y yo me empiezo a reír porque no me dolía. Pues. Y se dio cuenta y dice, ¿de qué te estás burlando? No pega duro. Y cambió el material. Buscó una correíta así finita de cuero. 2 y listo, pues. Así que si quieren una táctica, no se rían cuando lo estén castigando. Si no duele el castigo, igual finjan. Le trae consecuencias, daños colaterales en realidad. Pero lo cierto es que cuando recordamos a las madres, uno, a pesar de estos recuerdos que uno puede decir, oye, en ese momento fueron dolorosos, uno los ve desde ahorita y dice, oye, son recuerdos amenos, recuerdos bonitos. ¿Tienes un recuerdo así con alguno de tus familiares? ¿O tienes algún recuerdo de tu mamá, de este tipo, de ese que te hacen sonreír, que te dicen, oye, valió la pena a veces todos esos regaños, valió la pena todas esas palabras, todos esos sermones y todas esas historias de la familia, de todo lo que habías hecho y de lo que tú no tienes que hacer y de eso que te dicen tienes que llegar a tal hora? Todas esas cosas que uno recuerda. O sea, ¿tienes algún recuerdo de esto? Es más, si ustedes saben por qué se celebra el Día de las Madres, uno podrá decir, bueno, el Día de las Madres lo celebramos gracias a una madre. Y lo cierto es que no. De hecho, el Día de las Madres se celebra gracias a la acción de una hija que se llamó Ana María Jarvis, que gracias a la influencia de su madre, que también se llamaba Ana María, y que había fundado varios distintos movimientos sociales y dijo que quería colocar un día donde se pudiese exaltar a las mamás por todas las luchas que habían tenido en ese momento y que ella era una luchadora, una activista de los derechos humanos y había luchado porque las mujeres tuviesen mejores derechos, que tuviesen mejores condiciones hospitalarias. Y de hecho, en ese momento habían estado combatiendo en una guerra en los Estados Unidos y parte de la labor de las mujeres era ser enfermeras en las trincheras. Así que ella dijo que ella quería exaltar el labor de las madres por su vocación y por su entrega. Pero en el año de 1907, 2 años después de la muerte de Ana María, madre, su hija decide celebrar un día en el mes por lo que había hecho su madre. Y en 1914, el presidente Wilson decide establecer este día, que era la segunda semana de mayo, como el día especial para celebrar a las mamás. Y oye, se cumplió el sueño. Pero resulta que Ana María se molestó mucho porque lo que se convirtió en una acción social con
de una forma que pudiese impactar la labor de las madres, se transformó en algo comercial. Y de verdad, cuando yo leo la historia, esta mujer era muy radical. Dice que utilizó toda su fortuna para hacer protestas ruidosas, para protestar y protestar y protestar en conjunto con su hermana. Y hay una frase que ella utiliza, porque ella decía que el Día de las Madres no fue diseñado con un simbolismo comercial. Y ella dijo en una frase: una tarjeta impresa no significa más que se es demasiado indolente para escribirle de puño y letra a la mujer que ha hecho por uno más que nadie en el mundo. Y cuando uno ve esto, uno dice, oye, sí, hemos escuchado estos comentarios, oye, sí, porque agarran el Día de las Madres, es muy comercial, el Día de las Mamás es todos los días. Y algunos utilizan este día como para ir y pedirle perdón a su mamá o para pasar tiempo con su familia. Y si no tienes a tu mamá aquí, tal vez vas y tratas de buscar una manera de llamar a aquel familiar que no te acordabas, a aquella tía, a aquel tío. De verdad que es un día donde a veces se malinterpreta el simbolismo original. Pero lo que no puedo negar es que cuando hablo o cuando se habla de la palabra madre, tiene mucho significado. De hecho, la palabra madre se relaciona con la palabra vida, se relaciona con la palabra origen, se relaciona con la palabra propósito. ¿Y sabes algo que es difícil encontrar cuando uno está en esta vida? Propósito. Si algo simbolizan las madres es que traen un propósito a la tierra. Y uno le cuesta encontrar un propósito. De hecho, uno a veces, y más en esta situación país, entender el por qué uno pasa por ciertas situaciones es algo que a veces nos frustra. Yo me he sentido identificado, a veces me pregunto, wow, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se da lo que yo quiero? ¿Por qué no se da el plan que estoy estableciendo y que lo he premeditado? El propósito o entender el propósito no es fácil. Entender a veces por qué hay mamás o hay papás o hay familias que pierden hijos. Yo siempre, una vez vi una frase en una película que decía que cuando unos hijos pierden a sus padres tiene un nombre, pero cuando unos padres pierden a un hijo no hay nombre que pueda soldar ese dolor. Lo cierto es que hay propósitos que no entendemos. Hay situaciones que se escapan de nuestra vista que no podemos entender. Hay veces que tratamos de armar una serie de cosas, tenemos los papeles listos, tenemos el plan, tenemos todo el dinero, tenemos el negocio, tenemos el plan para entrar a la universidad que deseamos, pero no se da. Hay mamás que son mamás y cuando piensan en ese momento, ¿por qué fueron mamás? No lo tenían planificado, pero han entendido que existe un propósito. Pero han estado en situaciones donde ustedes no se esperaron eso. ¿Han estado en ese tipo de situaciones donde todo cambia, donde no encuentran el propósito en ese momento porque todos los planes se caen? Yo he estado en ese momento. Y no sé si tú, cuando hablamos de madres y hablamos de propósito, hay una historia en la Biblia que refleja mucho esto. Y es la historia de María. Y María es muy conocida entre los cristianos. De hecho, la madre de Jesús. Pero usted que María, antes de ser la madre de Jesús, estaba en su casa tranquila, estaba comprometida, se iba a casar, estaba emocionada. Y la Biblia dice que en ese momento un ángel entró. Y me parece muy interesante esto. Yo soy muy detallista con estos textos. Me parece muy interesante que la Biblia dice que entró el ángel, porque uno dice como que, el ángel llegó y ¡pum! Y rompió el techo y tal. No, eran ángeles respetuosos. O sea, le tocaron la puerta, tal vez María abrió y oye, se quedó así. Lo que me impresiona es lo que le dice el ángel. El ángel, al ver que María abre la puerta, le dice: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Imagínenselo por un momento. María está tranquila, no sé, está cocinando, está pensando en su boda, está soñando todo lo que va a hacer, los planes, la familia, José, tal vez mucho José, porque era el que estaba comprometido con ella. Así que estaba ahí en su película. Tocan la puerta, llega y un ángel le dice: Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. Yo me imagino a María así como que, ¿qué es esto? Más o menos, ¿de dónde llegó? Y después me imagino que la luz así como que, ¿qué pasó aquí? ¿Será que comí bien? Lo cierto es que María se sorprendió
al oír ese saludo de un extraño. Y cualquiera se sorprendería porque no estaba preparada para que un ángel, y yo creo que nadie aquí está preparado para que un ángel toque a tu puerta y tú abras y digas, a ver, si acaso otra persona, pero no dice un ángel. Bueno, hay muchas mujeres que esperan un ángel en la puerta, pero ese es otro cuento. Pero lo cierto es que no estaba esperando eso. Y en Lucas 1:30, el ángel, al verla así sorprendida porque sucedió lo que ella no se esperaba, le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Cuando María supo esto, enseguida se preguntó. Yo quiero que ustedes se detengan. Imagínense que María estuviese en esta época, en este momento, en Venezuela, la situación económica, y alguien le dice que va a quedar embarazada. Yo no sé cómo ella va a reaccionar, pero se pondría así como que, oye, se me dañaron todos los planes, ni la ropa he comprado, ni los pañales. Cuando María ve esto y le dicen todo esto, se queda así como que, bueno, ajá, ¿y cómo va a pasar esto? Yo me voy a casar pronto, no me lo esperaba. Y en Lucas 1, del 35 al 37, el ángel le dice: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder, por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos. Yo tampoco pensaría eso, pues. Pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. Observando detalladamente la historia de María, podemos colocarnos en los zapatos de ella. De la nada se le aparece un ángel y le cambia totalmente la trayectoria, le cambia los planes, le dice que va a tener un hijo, y no cualquier hijo, le dice que va a tener al Hijo de Dios. Yo creo que te imagines por un momento, aquellas que son mamás, ¿te imaginas tener al Hijo de Dios? O sea, eso es como inexplicable. Yo creo que estaba tal vez hasta haciendo milagros de una vez en la barriga. Le tocaban la barriga y ya de una vez se sanaba a la gente. Pero era una gran responsabilidad. Ella no entendía por qué ella, una mujer que jamás había pensado eso, una mujer que tenía un plan de vida, que tenía una trayectoria, que ya tenía todo planificado para su boda. No sé si tal vez también quisiera que su hijo se estaba imaginando en dónde iba a estudiar, tal vez se estaba imaginando, tal vez ni siquiera ya tenía planificado que iba a ser varón o que iba a ser hembra, tal vez te estaba imaginando que eso lo quería averiguar, pero imagínate que todo ya le llegó ese momento y le dicen: vas a tener un hijo, va a ser el Hijo de Dios, se va a llamar Jesús. Era algo sorprendente en ese momento. Y lo primero que le dice el ángel es: no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene planes y todo se cambia de la noche a la mañana, cuando lo que tenías planificado se cae, ¿qué es lo primero que te genera miedo? Porque dices: oye, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer en medio de esta situación país? ¿Qué puedo hacer cuando mi salario no da? ¿Qué puedo hacer cuando lo que estoy haciendo no le veo productividad? ¿Qué puedo hacer cuando mi familia constantemente no cambia? ¿Qué puedo hacer cuando tenía la boda planeada y todo se cayó? ¿Qué puedo hacer cuando la persona que pensaba que era para mí no es? ¿Qué puedo hacer cuando tenía una planificación de vida, cuando querían tener un hijo y no se dio? ¿Qué puedo hacer cuando hay una pérdida? Son momentos difíciles y es allí donde se presenta el miedo. Y el ángel le dice: no temas. Tal vez muchos acá tienen planes de negocios, tienen trabajo y dicen: oye, nada se está dando. Todo se cayó de la noche a la mañana, y creo que vivimos en un país donde uno planifica y ya mañana cambia todo, y nos ha puesto a vivir de una forma distinta. Y así que este ángel vino y cambió la vida de María. Y al final, cuando todo cambia, el ángel le explica cómo va a suceder todo esto y le dice
que para Dios todo es posible. Y le pone una demostración porque ejemplifica eso que le estaba diciendo con su prima. Y su prima tuvo a Juan el Bautista. Y Juan, que fue primo de Jesús, fue el que bautizó a Jesús. O sea que todo tenía un propósito. Si hay algo que simbolizan las madres, es propósito sobre nuestras vidas. Y me encanta porque el gran enemigo de nuestro potencial es el miedo que no quiere que tú veas el propósito. Es ese miedo que te cega y que no te permite ver más allá. El momento de transición de María fue un momento crucial y las transiciones siempre dan miedo. Cuando te cambian los planes siempre da miedo. Cuando vas a tener que enfrentar muchas cosas porque María estaba embarazada sin haberse casado. O sea que el miedo que ella tenía era, uno, porque la ley judía condenaba a muerte a una mujer que había quedado embarazada antes de estar casada. Y no me explico cómo su prometido, al saber que estaba embarazada, reaccionó. Pero resulta que el ángel se le presentó a José. Pero yo te digo algo, ¿tú te imaginas que tengas, uno como hombre, estás comprometido y resulta que tu esposa o tu futura esposa, tu novia, sale embarazada y te dice y el ángel te dice que quedó embarazada por el Espíritu Santo? Uno como hombre no piensa de esa manera. Pero resulta que el plan de Dios era tan hermoso, el propósito que iba más allá de sus planes era tan grande que este muchacho creyó eso y apoyó a María. Y María no se dio cuenta al inicio, pero poco a poco se fue armando lo que Dios había planificado para ellos. Los momentos de transición revelan lo maravilloso de nuestro propósito. Y esto lo puedo ver en otra historia de la Biblia. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, y por eso lo invito a que la puedan leer. Hay personajes con los cuales uno se identifica. Y uno de los personajes con los cuales yo me identifico mucho es Pablo. Y Pablo era ese tipo de persona que le encantaba escribir cartas. Yo digo que a él le encantaba a esa gente que envía muchas cadenas de WhatsApp, o que le gusta mandar muchos devocionales, o que le encanta reflexionar acerca de la vida, o que le encanta hacer, si estuviese en esta época tal vez tuviese un blog. Y entre una de las cosas que a él le gustaba mandar era mucho ánimo a otros. Y en 2 de Timoteo 1:5 dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. O sea que Timoteo estaba cumpliendo el propósito de su madre y de su abuela. Las mamás simbolizan propósito. Y nosotros como hijos, aunque no querramos muchas veces entender aquellos que tienen una familia que dicen: oye, pero yo nunca conocí a mi mamá, no, aunque nos neguemos a eso, nuestra familia ha cumplido un propósito sobre nuestra vida. Y Dios tiene un plan más allá de lo que nos imaginamos. Y nuestras madres y aquellas que son mamás, siéntanse privilegiadas de la capacidad de dar propósito en esta vida. Y quisiera continuar la historia mencionándoles otra vez a esta mamá, Nancy. Cuando mencionan todo esto, obviamente Nancy estaba devastada por lo que había escuchado. Su hijo iba a perder las funciones motoras. Es más, esa enfermedad es tan degenerativa que normalmente la tienen personas muy ancianas, pero las personas que sufren de eso terminan afectando su sistema respiratorio. La única parte del cuerpo que no se ve afectada es su cerebro. O sea que iba a tener que estar conectado a una máquina que le permitiera respirar. Y cuando ven toda esta situación, su hijo Pete le dice, como que si fuese un equipo de béisbol el que tenía en ese lugar, y me encanta lo que le dice, porque agarra a su familia y les dice: no va a haber golpes de pecho. No vamos a mirar atrás, vamos a mirar adelante. Tenemos una oportunidad dorada para cambiar el mundo. Le voy a cambiar la cara a esta situación inaceptable de la esclerosis lateral amiotrófica.
Vamos a mover la aguja y me voy a poner al frente de filántropos como Bill Gates. Él pensaba que él se imaginó su equipo de béisbol, su familia. Porque te digo algo, el propósito de nuestra familia también está en nuestros corazones. Por muy malo que a veces vivamos cosas o que podamos pensar, nosotros tenemos como hijos la labor de hacer mejor las cosas. Y nuestras madres simbolizan ese propósito. Y todos somos hijos. Y algo que me impresiona de esta historia es que luego que le dice esto, él iba a los partidos de béisbol en su condición. Iba a los partidos de béisbol a ver a su equipo. Y con su primo se idearon una forma de poder ayudar a otros. Uno se transformó en un conferencista motivacional a las personas que padecían esta enfermedad. Y otra cosa que idearon con su primo era hacer como una especie de challenge, de reto. Y hacen lo que se llamó el Ice Bucket Challenge. Y comienza algo viral en todas las redes y yo quiero compartirles un video para que más o menos noten de qué trata esto. I am accepting the ALS Ice Bucket Challenge. 3, 2. That was really cool. Here, pour it on Daddy's head. Pour it on Daddy's head. That's it. Y lo impresionante de esta campaña, que empezó prácticamente como algo que no se esperaban ellos, es que distintas celebridades comenzaron a apoyar una campaña publicitaria para recolectar dinero. Ellos postulaban a 3 personas luego de terminar el reto para que se unieran a esta causa. Obviamente ellos aportaban o donaban dinero, uno a las personas que padecían esta enfermedad y otra para que se siguiera investigando para hallar una cura. O sea que el sueño de Pete se hizo realidad. Personalidades como Justin Timberlake, y lo logró también con Bill Gates, el presidente Obama también, y distintos presidentes, inclusive el presidente de Rusia lo hizo. Cuando uno ve esto, me impresiona porque hubo un propósito más allá de lo que él se esperaba. Y hoy, Pete, a pesar de todo lo que vivió, él tenía una novia antes de la enfermedad. Y actualmente esa novia es su esposa. Y no solo que es su esposa, sino que tuvo una hija. Y todo lo que pensaba imposible para su vida, hoy se hizo realidad. Su vida le cambió de la noche a la mañana. Su propósito, lo que él pensaba, lo que él quería hacer, que era un jugador de béisbol profesional, de la noche a la mañana cambió. Y me impresiona, porque su mamá, al ver lo que hizo su hijo, fue la que principalmente se sintió afectada, pero al mismo tiempo al ver todo lo que había logrado su hijo, encontró propósito. Y me encanta una frase que ella dice después de ver todo lo que ha logrado su hijo, porque actualmente elaboró una fundación que recolecta dinero para apoyar a aquellas personas que sufren de la ELA, y no solo que para recolectar dinero para apoyarlos, sino para hallar una cura. Y ella dice lo siguiente: si alguna vez
atraviesan por una situación que les parezca así de inaceptable, quiero que hurguen tan profundo como puedan y encuentren lo mejor y lo sigan. Mi hijo me ha dado una misión en la vida. Ahora sé por qué estoy aquí. Voy a salvar a mi hijo. Y si no sucede a tiempo para él, voy a trabajar para que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo estoy pasando. Tu historia no define tu futuro. Tu historia no define tu destino. Muchas veces nuestros planes no se dan. Muchas veces las cosas a nuestra manera no se dan. Muchas veces arropamos muchas cosas de nuestra familia y pensamos que no lo podemos hacer mejor, pero no pensamos que nuestra familia tuvo un propósito y que nosotros estamos llamados a hacerlo mejor. Yo me siento privilegiado de tener una madre, y si hay alguien acá que no tiene una figura materna, estoy seguro que tienes a alguien que ha cumplido una función de madre en tu vida, que te ha tratado de dar un consejo. Nuestras madres simbolizan ese propósito y a veces nosotros también hablamos a sus vidas, como lo hizo la vida de Pete. Su mamá nunca se esperó esto. Actualmente la mamá de Pete es una conferencista famosa y se encarga de llevar charlas también motivacionales para cambiar la vida de las personas. Y me encanta porque esto refleja mucho lo que dice la Biblia en Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan más allá de nuestras circunstancias. Algo que me impresiona de María es que, al igual que Nancy, a medida que vio a Jesús, pudo entender el propósito. Pudo entender el propósito cuando empezó a ver que Jesús podía hacer milagros. Y me impresiona porque María no lo detuvo. No detuvo el propósito, a pesar de que sintió mucho miedo, a pesar de que la situación no se daba de la manera que ella esperaba, a pesar de que el lugar donde ella pensaba que podía tener a su hijo no era el más indicado, a pesar de que la persiguieron, a pesar de ver a su hijo morir en una cruz, pero se dio cuenta que después de esa cruz se cumplió un propósito para que tú y para que yo y para que todos nosotros podamos tener vida y podamos tener un propósito que sobrepasa nuestro entendimiento. Eso es el propósito que Dios trajo a nuestra tierra. Y me impresiona porque así como lo hizo María de traer propósito a esta tierra, tú y yo estamos llamados a poder traer ese propósito a la vida de otras personas. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar el precio que pudo pagar María? ¿Estás dispuesto a eso también? Porque lo que hizo María fue que todos sus planes se cambiaron, pero a pesar de eso confió, a pesar de eso supo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y cumplió un propósito, porque no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que en medio de la dificultad, en medio del problema, podamos traer a Jesús a esta tierra. Jesús vino a esta tierra para que hoy tuvieses un propósito. Y me encanta, porque Jesús nos dice, no tengas miedo, porque esto demuestra que para Dios todo es posible. Y en medio de la dificultad, en medio del problema, puedas tener claro que los momentos de transición revelan lo maravilloso de tu propósito. Y estamos viviendo momentos históricos en nuestro país. Estamos viviendo momentos donde nuestras madres han tenido que despedir a sus hijos. Y a veces uno no se lo espera. A veces las mamás no se esperan tener que despedir tan rápido a sus hijos porque salen de Venezuela a buscar una mejor vida, a hacer un futuro. Y hay mamás que no se esperaron eso, que pensaban que iban a ver más cosas con sus hijos. Hay mamás que no se esperaron perder a un hijo. Hay mamás que no se esperaron vivir una situación como esta, donde a veces es difícil llevar el pan, pero Dios las ha provisto de muchas cosas. Hay familias que no estaban preparadas para vivir cada una de estas cosas. Pero en medio de eso, en medio de una situación tan difícil, en medio de algo donde puede cambiar todo de la noche a la mañana, internamente
ten la seguridad que hay un Dios que te dice, no temas, no tengas miedo, porque para Dios todo es posible. Y algo que quiero que podamos llevarnos hoy es que si estás pasando por un momento de transición, si estás en un momento donde tus planes se cambiaron de la noche a la mañana, donde lo que tenías planificado no se dio, donde tenías todo el papeleo, donde tenías todo descrito, no se dio, donde el negocio que estabas planteando no se dio, en medio de esta situación, si esa entrada a la universidad, a esa carrera que querías no se dio, si esa situación de tu familia cambió de la noche a la mañana y no te esperabas pasar por eso, en medio de esa situación, Dios nos dice, no tengas miedo, porque para mí todo es posible. Y hoy quiero orar por ustedes. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto. Gracias por el privilegio de saber que nos has otorgado una figura tan especial como son nuestras madres. Aquellos que no la tengan físicamente o aquellos que tenemos el privilegio de tenerlas con nosotros, que el recuerdo de ellas nos recuerde el propósito por el que estamos aquí en la tierra. Gracias, papá, por tener madre. Gracias, Señor, porque a través de ella nos has dado familia, nos has dado valores, nos has dado vida. Hoy queremos entregar nuestra vida a ti. Hoy queremos entregarte también a nuestro país, Dios. Si hay algo que queremos para nuestro país, es que nuestro país está viviendo un tiempo de transición. Pero en medio de esa transición sé que tú vas a mostrar un propósito, Dios. Habla a cada corazón en este lugar y que le puedas decir, no tengas miedo. Para Dios todo es posible. Dios está al cuidado de nuestra familia. Cada mamá que está aquí, Dios está al cuidado de sus hijos. Cada mamá que está aquí, lo más grande que pueden dejar es ese propósito que Dios ha depositado en sus corazones. Que lo puedan dar a sus hijos. Y estoy seguro que seremos ejemplo a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Podamos decir ese dicho que suena cliché, pero detrás de cada hijo hay una gran madre. Y es verdad, Dios, porque tú has estado desde el inicio de nuestro nacimiento. Te damos gracias por todo el amor que nos has dado y nos vamos de aquí retados a vivir con propósito, retados a vivir en un marco distinto, viendo desde una perspectiva distinta, porque sabemos que en medio de la dificultad tú haces cosas imposibles. En el nombre de Jesús, amén y amén.